Hola, aquí estamos una vez más junto a Muki Tenenbaum, explorando a través de estos videos su filosofía, el desilusionismo y su teoría misálgica que explica el comportamiento humano por la aversión al sufrimiento y, como muchos de ustedes ya saben, semana tras semana intentando aplicar algunos de estos conceptos abstractos a la realidad concreta, a las cosas que van ocurriendo. Estamos en febrero del 2022 ahora. Seguimos en plena pandemia de COVID-19, como desde el principio del ejercicio, y hoy vamos a hablar de algo que habitualmente desatendemos tal vez en el análisis, que son los otros. Esta es una filosofía muy centrada en el yo, muy centrada en el individuo, y hoy vamos a mirar desde el punto de vista desilusionista y misálgico al otro y al otro que suele estar a nuestro alrededor. Así que vamos a ver cómo nos va con esa mirada. Bueno, Florencio, no tan al otro, porque vamos a hablar del yo, ¿no? Con los otros. Es decir, no los otros despegados, no etológicamente, que es el comportamiento animal, ¿sí?, de los demás, del cual siempre hablamos, cuando hablamos de sonambulismo, cuando hablamos de varios otros temas, pero sí esa relación con los otros que en desilusionismo llamé egosferas. Y primero voy a explicar la palabra egosfera, ¿sí? Es decir, hay un ego, hay una persona, yo, y alrededor mío hay 20, 30 personas, es un tema que lo hemos hablado varias veces, que son la gente que tiene una influencia sobre mí. Y no me refiero a una influencia objetiva, sino justamente subjetiva. Es decir, que para mí tienen más importancia que alguien que no está. Un buen ejemplo es, está Florencio y está el vecino que está sentado seguramente en esa cocina, al cual yo no tengo ninguna relación y cuya vida no me afecta a mí, cuyos actos no me afectan a mí. Básicamente la egosfera es una relación de afección, en la cual las cosas me afectan y cada uno tiene una egosfera, cada uno tiene esas 20, 30 personas, que después vamos a explicar por qué son 20, 30 personas. Pero no solamente en la egosfera hay personas. Por eso, en castellano nosotros tenemos, incluso en el primer libro de desilusionismo, hay una división de un concepto llamado yosotros. Yosotros son esas personas de la egosfera. ¿Pero qué diferencia entonces hay entre yosotros y egosfera? La respuesta es que en la egosfera pueden haber cosas que no son personas. Y en el yosotros, por otro lado, las relaciones son de ida y vuelta, es decir, yo con vos, pero por ejemplo, si en mi egosfera está Brad Pitt, al cual yo admiro mucho, o un dios, claramente la relación es de una sola vía, ¿sí? No es ida y vuelta. Entonces, en el yosotros, cuando hablamos del yosotros, y no vamos a volver a mencionar yosotros para que quede claro, para no confundir, en el yosotros son solo personas en relaciones de ida y vuelta. En la egosfera no es así. En la egosfera puede haber un perro, puede haber un encendedor favorito o una lapicera heredada del abuelo, o puede haber la silla con la que yo me siento y ninguna otra, ¿sí? Es algo especial que me afecta a mí. Y por supuesto, es distinto, por supuesto, la relación con otra persona de la egosfera que con un objeto, o incluso en el caso de Brad Pitt o Joe Biden o Donald Trump o lo que uno quiera, que es una relación que me pasa a mí. Claramente Biden no sabe que yo existo y yo no estoy en su egosfera, ¿sí? Creo. Y después está o el Dios. Es más, en el Dios yo puedo creer que yo estoy en su egosfera, lo cual lo hace en una posición interesante en la que yo creo que estoy en la egosfera del otro y el otro no necesariamente me vea en mi egosfera. Y no tengo que llegar hasta Dios. Puede ser incluso una persona con la que yo trabajo, a la cual yo no le importo ni existo para esa persona, y esa persona para mí me es muy importante. Esto es, digamos, el armado de la egosfera. Pero ¿de dónde sale este ejemplo? ¿De dónde sale la metáfora esta? Porque claramente no hay nadie dándome vueltas alrededor mío, sí, pero no hay gente girando alrededor mío. La respuesta está en el Sol y los planetas, lo que se llama la heliosfera. ¿Sí? Helio, Sol, esfera alrededor. Entonces, están los planetas que están en la heliosfera, esa parte de planetas a los cuales el Sol llega con su luz, ¿sí? En el caso de la heliosfera es muy físico, los cuerpos a los cuales desde el punto de vista gravitacional
se afectan uno al otro, mucho más el Sol hacia los planetas que los planetas hacia el Sol, pero aún así es así, y más allá de la órbita de Plutón, ¿sí?, el último de los planetas, y un poco más allá, empieza lo que se llama la heliopausa, es decir, el lugar donde el Sol ya no influye, donde ya no importa. Así como hay una heliopausa, hay una egopausa, pero no de ello vamos a hablar solamente de la egosfera. Y yo dije 20, 30 personas. ¿Por qué digo 20, 30 personas? ¿Por qué no 50? ¿Por qué no 100? ¿Por qué no 1000? ¿Por qué no 2? Hay dos explicaciones. La primera es, nosotros, la egosfera está dictada en parte por nuestra animalidad, por ser primates, ¿sí? Los primates en general se mueven, no en general, siempre se mueven en manadas. La manada de los primates es lo que decide la forma de sobrevivir. Sobreviven en manadas, ¿sí? El tigre puede sobrevivir solo, los primates tienen que sobrevivir en manadas. Y esas manadas, ¿cuántas personas contienen? ¿Cuántos individuos contiene esa manada, Florencio? Bueno, esa manada contiene, seguramente, depende de los números que hemos escuchado, hasta 50 primates, donde cada uno de ellos, además, no se sabe, ¿sí? No hay un autoconocimiento. El mono no sabe qué es él, ¿sí? Funciona como una computadora, y es una computadora en red que funciona muy bien. Y finalmente hay un señor que se llamaba Dunbar, un antropólogo, ¿no es cierto, Florencio?, que dijo que el máximo de personas que uno puede tener en su atención son 125, 124, no me acuerdo, 120, ya no me acuerdo qué número es, pero un número mucho mayor que este. Pero el número de Dunbar es un número máximo, ¿eh? No es el número que todos tienen. En esto yo creo que estamos hablando de una potencia que nunca se realiza. ¿Por qué digo 20, 30? Porque al final podemos atender a 20, 30 personas. Y lo importante de la egosfera esta, y ahora vamos a llegar a la parte operativa, es que en el término, en el hecho de esta egosfera, son la gente que yo puedo, cuando yo digo que yo puedo atender, quiere decir que los puedo tener en mente, ¿sí? Si no, tratemos de imaginar 50 personas juntas, imaginarlas individualmente, ni lo vamos a poder hacer. No tenemos la capacidad porque sabemos, por muchos estudios, que nuestra atención está limitada, eso no hace falta un estudio, ¿sí? Pero que estamos limitados. Por eso ese número de 20-30 es el número que yo creo que tiene que ver con egosferas, y no niego que pueda haber egosferas de 40, ni que pueden haber egosferas de 10 o de 3. Pero esto yo te diría que para explicar es esto. ¿Qué opinas de esto, Florencio? Te voy a hacer una pregunta que me parece que surge inmediatamente de lo que vos planteás. No creo que sea una pregunta genial, pero sí me parece que es interesante plantearla. Entiendo lo que decís, hay un campo a mi alrededor que es el campo de lo que me afecta, prevalentemente seres humanos, al menos en mi caso, pero entiendo que puede haber allí algo distinto de un ser humano o de un ser humano vivo. Estaba pensando cuando vos hablabas que yo reconocería que a mí me afectan algunos parientes míos que ya han muerto en realidad y siguen de alguna manera allí en mi egosfera. Pero te quería preguntar por la diferencia que por lo menos en mi experiencia es observable entre elementos que son elementos muy constantes, muy recurrentes, casi te diría que están siempre allí o casi siempre allí o todos los días figuran en el campo de lo que me afecta, y elementos que te pregunto si forman parte también de la egosfera, que son elementos totalmente circunstanciales, gente con la que en un momento determinado, objetos con los que en un momento determinado hay una afección o un afecto o una capacidad de afectarme muy grande, pero que tal vez no los vuelva a encontrar nunca. También así se puebla la egosfera. Bueno, pensarlo, la diferencia entre planetas y cometas, volviendo al modelo astronómico, ¿ok? Claramente los planetas son los que se afectan con el Sol, pero a veces pasan cometas, pasan, ¿no? Y vuelven una vez cada 80 años, cada 70 años, cada 500 años, ¿sí? El famoso cometa Halley, el que causó pánico en 1910. Pero los cometas pasan y nos afectan, los asteroides pasan y nos afectan. Bueno, ¿cuál es el equivalente en la vida real? Bueno, el mozo en un restaurante. En un restaurante viene el mozo,
el mozo, por ejemplo, está con el barbijo demasiado bajo, o el mozo me pregunta una pregunta que yo no espero, que no es sonambúlica, ¿sí? ¿Qué va a tomar? Todos sabemos lo que vamos a tomar. En general tomamos agua, y si ese día queremos un poquito estar más alegres, la gente toma un vino, o si está festejando algo, etc. Pero eso no. Pero ¿qué pasa si el mozo pregunta, bueno, tenemos una nueva naranjada, ¿quiere probarla? Hay un momento de afectación, en el caso de la naranjada no muy memorable, pero si el mozo, por ejemplo, me grita, se enoja conmigo, ¿sí? Me afectó, ya esto tiene más peso. Quiero explicar una cosa importante. La egosfera está depositada en la memoria. Si mañana tenemos un ataque de amnesia, o si vos tenés un ataque de amnesia, no va a desaparecer tu egosfera. Toda, entera, desaparece. La egosfera necesita de la memoria para existir. Por eso vos decís, un muerto, ¿sí? Que tu abuelo o tu antepasado que dejó por ejemplo, un escrito, un libro puede seguir afectándote. Todo esto puede ser, sin duda, ¿sí? Y es para entender, porque me afecta. Es decir, lo que me afecta puede ser positivo y puede ser negativo. Y en la egosfera lo que hay acá es potencial. Esto es lo importante. Entonces, yo tengo gente cercana a la egosfera. Mi hermano está en la egosfera, vos estás en la egosfera, y probablemente no salgan de mi egosfera nunca. ¿Sí? Probablemente. Pero hay gente, por ejemplo, que amigos que estuve conmigo en el colegio, o un mozo que me haya gritado, o una persona que me haya pedido ayuda porque se está ahogando alguien. La lista se me ocurren infinitos, pero eso va a desaparecer. Esa persona luego con el tiempo desaparece. ¿Sí? A veces no, a veces ese momento tiene, por ejemplo, si una persona fue trasplantada, ¿sí? Y el donante, es un solo caso, es la única relación, probablemente se mantenga en mi egosfera toda mi vida. Pero la egosfera, el corazón de la egosfera está hecho de gente que está fija o por mucho tiempo ahí. Y esa relación, esa persona puede ser a favor mío y en contra mío. Uno piensa amigos, hermanos, enemigos, puede estar en la egosfera. Alguien que me quiere matar puede estar en mi egosfera. ¿Sí? Si alguien me persigue para matarme, está en mi egosfera. ¿Y cómo está en mi egosfera? Es decir, la egosfera no es no es el fruto de la división de labores. ¿Sí? Es importante esto, ¿no? La división de labores, yo tengo un plomero, no tiene nada que ver. Por supuesto que hay amigos que son, ¿te acordás cuando hablábamos de la conciencia moral? Y una de las formas de escapar al dolor de la conciencia moral es apelar, presentarse frente a lo que yo llamo la cámara de apelaciones. Entonces hay alguien en tu egosfera al cual vos le contás para que te tranquilice. ¿Sí? Y hay gente en tu egosfera que lo único que hace es ponerte nervioso. Es decir, esta es la naturaleza de la egosfera. ¿Sí? Pero ¿por qué es importante la egosfera también? Porque todos los demás no están en tu egosfera. Claro. Es decir, es para entender que todo lo demás no existe. Por supuesto que existe, claro que existe, claro que Biden existe en este momento, aunque no esté en mi egosfera, por supuesto, y Putin y Xi Jinping en la mía, ¿no? No está en mi egosfera, no, porque capaz que algunas de nuestras personas que escuchan lo tienen en su egosfera. Por supuesto, pero lo que yo quiero decir es que la sensación que somos parte de una especie, no hemos hablado, un colectivo grande, los argentinos, los hinchas de San Lorenzo, los rengos, no importa qué. ¿Sí? La gente que aborrece las aceitunas, como vos y yo, son grupos, pero me pasan a mí en mi cabeza, ¿sí? No existen. Son lo que llamaríamos parte de la ilusión, son una ilusión de ser. Y la idea siempre es confundirnos, ¿no? Yo no sé si yo soy parte de ellos. La egosfera es esto. Si a vos te dan una patada en la pierna, a vos te duele. El resto de la humanidad no le duele. Puede ser que empaticen, puede ser que te quieran, puede ser que sentirían, si me darían una patada, pero la patada, esa la sentís solo vos. El ego y su egosfera. No nos queda demasiado tiempo para explayarlo, pero hay algo en esto que venís diciendo que quiero subrayar. Es horrible el ejemplo del que nos persigue para matarnos, pero está bueno para pensar que cuando decimos que se trata del afecto, no son los afectos en el sentido positivo, no es el cariño. Está todo lo que nos afecta, incluso lo que nos afecta negativamente. Y puede pensarse, ¿no? Una egosfera poblada
de elementos que nos afectan negativamente. Pero justamente en ese sentido yo te quería preguntar qué relación guarda esto con algo que hemos discutido muchas veces, qué es lo que ocurre en el sueño, qué es lo que ocurre en los estados sonambúlicos de nuestras vigilias, en los cuales el afecto tiende a cero, en los cuales mientras dormimos, mientras sonambuleamos, nada nos afecta. ¿Qué pasa con la egosfera en ese contexto, que es el que ocupa la mayor parte de la vida, según ya hemos hablado? Bueno, primero de todo usaste la palabra vigilia y yo entiendo lo que quisiste decir y todos la usamos, pero no es vigilia la que estamos. Vigilia, vigilante, ¿sí? Nadie le está vigilando, ¿sí? No hay vigilia. Lo que hay es dormir y hay sonambúlicos, ¿sí? Una persona que es un sonámbulo real, ¿sí? No está en vigilia, no está en estado de vigilia, ¿sí? Está comportándose como si tuviera un estado de vigilia, pero no está. Yendo al sueño vamos a empezar, es más fácil. Nadie tiene una egosfera mientras duerme. La egosfera es intermitente, no está siempre ahí. ¿Sí? A nosotros en el modelo de la conversación de la egosfera parece como si esas personas siempre están ahí. La respuesta es, siempre vuelven a estar ahí. ¿Ok? Quiere decir que cuando yo duermo, mis hijos no están en mi egosfera. Cuando yo me despierto, vuelven a estar en mi egosfera, porque está mi egosfera en la memoria. Y cuando duermo, vos sabés muy bien, la memoria está apagada. ¿Sí? Fuera de los momentos de oníricos, de sueño, que son muy chiquitos durante la... Estamos hablando del sueño del 90% del sueño, 95% del sueño. Y así como soñamos cuando dormimos, nos despertamos durante nuestro sonambulismo. Es decir, ahí hemos hablado ya, aproximadamente 5, 7, 4, 3% del tiempo estamos en estado intencional, en estado en el cual podemos hacer cosas en donde hay dudas. El resto del tiempo somos un animal que está simplemente corriendo los programas, sonambúlicamente, en conjunción con los demás. Ahora, cuando yo duermo y el otro duerme, ni él, ni yo estoy en su egosfera, ni él está en la mía. ¿Sí? Cuando yo estoy sonambuleando, tampoco está en mi egosfera. Está en mi egosfera, es como tener, cuando me doy cuenta, y esto lo dijo un filósofo, Heidegger había dicho, que hay una herramienta, y cómo uno sabe que uno tiene una herramienta cuando deja de funcionar. Cuando el sonambulismo deja de funcionar, es ahí que aparece la egosfera. Pero como siempre cuando me despierto, sea de la egosfera o del sueño, y entro en estado intencional, siempre está ahí, parece que siempre estuviera ahí. De hecho, cuando yo me voy a dormir, París está ahí, cuando vuelvo está París ahí. Uno podría pensar que la desarman cuando yo me voy a dormir y la vuelven a armar cuando me despierto, lo cual me parece un poco raro. Pero como yo hablo desde acá, por eso se llama egosfera, ¿sí? No estoy hablando de lo general, no estoy hablando de París, la ciudad luz que está siempre, las luces siempre prendidas. No para mí. Y lo que hablamos es lo para mí. Por eso digo que cuando hablamos del ego, la egosfera. Excelente. Vamos a seguir hablando de egosferas y seguro de los otros en general. Sí. Esto no termina aquí. ¿Sí? Tenemos mucho más para hablar de la egosfera, pero tenemos 20 minutos. Estamos sin tiempo. Buenísimo. Gracias, Muki. Hasta la próxima. Chao. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Síguenos en Facebook y en LinkedIn.